Lictor observó cómo la cepa guerrera de la presa atacaba a sus compañeros de prole. Las presas de rojo dispararon sus refinadas espinas minerales contra los trigones. Identificaron erróneamente a las criaturas sinápticas y asumieron erróneamente que la muerte del más grande precipitaría la confusión de los Genestealers. Su táctica les funcionó en su contra. Los trigones eran demasiado fuertes para ser detenidos fácilmente por sus armas, lo que dejaba a los Genestealers momentos cruciales para atacar. Esta presa era fácil, lenta para comprender, lenta para adaptarse, mientras que la mente colmena evolucionaba 1000 veces más rápido. El Lictor no tenía opiniones, no emitía juicios morales, no sentía emociones. La resonancia psíquica y el olfato revelaron la ubicación de las concentraciones de presas que debían evitarse. Se escabullía por grietas apenas más anchas que su cabeza, comprimiendo su cuerpo de forma asombrosa. El Lictor se arrastraba por conductos polvorientos. Al detectar un dron de mantenimiento o un sirviente, se congelaba, encogiéndose en la oscuridad, hasta que la criatura pasaba. Continuó avanzando, adentrándose en la maquinaria de la colmena de presas, siguiendo los patrones de vibración únicos del Genatorum del escudo. En lo profundo de un conducto se detuvo. Un agujero de 30 centímetros de diámetro, repleto de tubos, descendía hasta las entrañas del dispositivo de la presa. Se agazapó, con la boca tentacular palpando el agujero. Una descarga de energía eléctrica le hormigueaba en el cerebro. Debajo estaba el nexo energético de la presa. Este era el camino. Sus manos eran increíblemente diestras. Con ellas arrancaba las tuberías y los cables, cortándolos donde era necesario con garras y dientes afilados, hachando y desgarrando hasta que el agujero quedó despejado. El último cable se rompió y se deslizó por el pozo. Incluso ahora que el cableado había desaparecido, el agujero seguía siendo demasiado pequeño para que entrara el Lictor. Sin dudarlo, se arrancó las extremidades superiores, como guadañas. El Lictor sintió la agonía del dolor, pero no le importó. Ahora cabría, moldeó su cuerpo para alcanzar su objetivo final. Se deslizó hacia el agujero y con un tembloroso impulso, se deslizó dentro y hacia abajo, lubricado por su propia sangre. Unos ganchos de carne salieron disparados de sus costillas, arrastrándolo hacia abajo, hacia el zumbido eléctrico del generador de campo. El Lictor podía sentir la máquina en su mente. La mayoría de las especies de presa eran como esta, transformando el mundo a su medida en lugar de transformarse a sí mismas. Todas habían sucumbido a la superioridad de la colmena. Continuó hasta que el conducto se terminó. De haber podido conservar su vista, el Lictor habría presenciado una esfera crepitante de energía fría, pero percibió el campo magnético que mantenía la fuerza en su lugar. Podía oler el fuerte olor a hierro sometido a tensión psíquica. Se deslizó desde el conducto hacia el olor a hierro. Encontró lo que buscaba. Para el Imperio, era una púa generadora del campo de fuerza. Para los sentidos magnéticos del Lictor, una columna brillante de luz fría rodeada de bandas radiantes de fuerza. El Lictor
Lictor lo abrazó como un monstruo que se cuela en la cama para devorar al durmiente. Este acto crucial pasó desapercibido. Ni siquiera la mente colmena era realmente consciente de lo que hacía el Lictor, pues sus partes constituyentes ejecutaban cada acción automáticamente. Un hombre no percibe el trabajo de sus células sanguíneas. Las paredes celulares se rompieron, mezclando sustancias químicas que eran inertes por sí solas, pero que al catalizarse formaban un potente bioácido. Este acto le causó un dolor agónico, pero pese a esto, el Lictor no se soltó, no podía. Se aferró con fuerza a la estaca mientras su cuerpo se disolvía. El líquido se filtró y luego inundó la estaca. Con lenta certeza, el ácido se abrió paso a través del metal. Cortocircuitos de energía estallaron desde la superficie corroída. La punta colapsó sobre sí misma y se desprendió del lateral de la cámara de reacción. La energía fría que contenía se tambaleó sobre su eje y luego falló. La explosión que siguió anunció el principio del fin para la presa. El Lictor vivió hasta el último momento, gracias a ciertas adaptaciones vasculares que permitieron a su cerebro sobrevivir a la muerte de su cuerpo y así comunicar su éxito. No sintió satisfacción por haber cumplido su misión, ni euforia, ni alivio al morir. No sintió nada en absoluto antes de morir, ni tampoco después. Dante subió cojeando el salón de los sarcófagos. La rodilla le latía peligrosamente. Los 3 Dreadnoughts de la sexta compañía lo perseguían con paso pesado, rogándole que esperara, pero él no pudo. El Ars Angelicum se estremeció. Otra explosión sacudió el corazón de la montaña. Las estatuas se desprendieron de sus pedestales y se estrellaron contra el suelo. Grietas se extendieron por las paredes diseñadas para resistir grandes conmociones tectónicas. Dante corrió hacia la escalera de la apoteosis, solo para encontrar sus largos escalones desprendidos de sus bases y amontonados como fichas de juego rotas en la base del pozo. ¡Montoriel! ¡Informe! No hubo respuesta. ¡Mi señor! Intervino Incarael. Un fallo masivo del reactor ha destruido el escudo de vacío del generatorum. Quedaremos expuestos en segundos. Tengo problemas graves en todos nuestros nexos de generación de energía. El colapso del escudo podía provocar una reacción en cadena en todo el monasterio de la fortaleza. ¡Arréglenlo antes de que se vuelva crítico! Mi señor, no se puede hacer, no sin desconectar el 60% de nuestra generación eléctrica. Más explosiones sacudieron la antigua fortaleza. Las radioperlas de Dante eran un rugido descomunal de voces que gritaban, todas pidiendo información. ¡Pues apágalo! ¡Apaga la fortaleza! Mi señor, ¡hazlo! La tragedia se desataba. El Ars Angelicum se derrumbaba. Dante seguía cojeando, dirigiéndose al Pozo de los Ángeles. Irrumpió en un pozo circular de galerías. En lo alto se alzaba la plaza y los 9 círculos del Eliseo de Verdis. Sobre el cielo no había nada. El brillo acuoso del escudo de vacío había desaparecido. Un silencio incómodo se apoderó de la fortaleza. El murmullo cesó. El cielo permaneció libre de tiránidos. Dante volvió a mirar hacia arriba. Esto no duraría.
unas cortinas negras que cubrían la cúpula y masas de bestias voladoras se arremolinaban sobre la fortaleza. Los cañones abrieron fuego por toda la fortaleza, disparando hacia el cielo, y una lluvia de cuerpos destrozados cayó con estrépito sobre el cristal blindado. Eran muchísimos, muchos llegaron ilesos. Seres vivos de tamaño descomunal aterrizaron sobre garras derrapadoras y atacaron la cúpula directamente. Las solicitudes de voz sonaban en su casco, todas marcadas como de máxima urgencia. Seleccionó la voz del capitán Borgio casi al azar. Señor, tenemos tiránidos por toda la fortaleza. El enjambre aéreo ataca sin obstáculos. Los disparos retumbaron y rugieron por todo el Arx, sacudiendo sus poderosos muros. Los enjambres aéreos se separaron, transformándose en un tornado viviente cuyo embudo Dante observó a través de la vorágine. Miles de pesadas cápsulas de aterrizaje caían. No podían perder el Arx. Si la fortaleza caía, estarían prácticamente muertos. No podía librar una guerra en dos frentes. Dante cerró los ojos. Con gran pesar, abrió un canal de comunicación para todo el grupo de batalla. Todos los guerreros, replíguense al Ars Angélico. Abandonen la segunda línea. Gabriel Zed estaba en paz. Sobre su cabeza, las armas disparaban sin cesar. Ante él se extendía incontables enemigos. En su corazón, una necesidad salvaje de matar. Y aún así estaba en paz. Los desgarradores de carne lucharon con ferocidad, finalmente sin restricciones. Aquí estaba un enemigo cuya destrucción total se deseaba. No había civiles por los que temer en este campo de batalla. La libertad llegó con violencia. Fue una liberación. Durante casi 2 siglos, Zed había exhortado a sus guerreros a contenerse, frenando sus peores excesos. Por sus problemas habían sido censurado, juzgado por sus iguales, traicionado por sus guerreros, perseguido por la Inquisición. Nada de eso importaba ahora, nada en absoluto. Mataba y volvía a matar, y mientras el enemigo moría y Zed rugía y los regañaba por tener la temeridad de existir, una lenta y fría sonrisa se dibujó en su rostro. Ni siquiera Encryptus había podido disfrutar de tal desenfreno. Un guerrero tiránido se alzó frente a Zed. La hoja sierra cortó las vértebras, lanzando la cabeza con las mandíbulas aún chasqueando, a girar por los aires. Estaba muerto. Pero había más, siempre había más. El mismísimo gran capellán Astorat, el redentor de los perdidos y árbitro del destino de todos los afligidos por la maldición, había declarado a Zed un arma. Era un papel que cumplía con gusto. Accionó la palanca de activación del devastador de sangre, acelerando su compactador motor. Pasó el tiempo. Zed no podía ver más allá de 40 metros en ninguna dirección. Las órdenes que recibían los guerreros apostados en los fuertes no eran respondidas. La cohesión de su escuadrón se había desvanecido. Una repentina calma se apoderó de la lucha. Zed andaba escaso de enemigos. Había masacrado a todos los guerreros tiránidos en un radio de 100 metros. Solo quedaban alimañas a ojos de Zed. Avanzó ladera abajo hacia un grupo de guerreros que luchaban lejos de la montaña, con el devastador de sangre listo para reanudar su matanza rítmica. Pero los tiránidos se abrieron como el agua ante él. Al ver a Zed ileso, se mostraron reacios a enfrentarse a su furia. La horda de flacuchos dio media vuelta, saliendo de su camino. Zed cerró los ojos y susurró rápidamente:
Por la sangre estoy hecho, por la sangre estoy blindado. No podía ver la batalla que rugía, pero podía oírla. El rugido de las armas y los rugidos de sus hermanos y los espeluznantes chillidos de los tiránidos. Debía oírla y dominar su ira. Debe recuperarse la calma ante la furia. Por la sangre resistiré. Soltó un largo suspiro, sintiendo cómo la locura sangrienta se retiraba de su mente. Era hora de hacer balance. Había alcanzado una posición en lo alto de una cresta, a cierta distancia del muro del collar. Frente a él, un mar de tiránidos bullía alrededor del grupo de marines espaciales, algunos con los colores negros y granate de su propio capítulo, otros con los colores plateado y rojo de los caballeros de sangre. Una línea de defensa improvisada cerraba la entrada. Sus escasos vehículos de combate blindados se alineaban en esta línea, cumpliendo la función de búnkers. Estaban progresando. El capítulo en su conjunto estaba mejorando en controlar su temperamento y en dirigir su furia desenfrenada hacia la dirección correcta. Era una lástima que todo terminara allí. Centinela Furioso, informe. Mi señor, le has causado un gran daño al enemigo. Respondió el capitán Camier. Seth no podía pedirles más. Su método defensivo iba en contra del estilo marcial de su capítulo, y sus capitanes se mostraron reacios en su mayoría a pelear así, pero tuvieron que obedecer. Aunque todo su capítulo ansiaba la masacre cruda y pura del combate cuerpo a cuerpo, un tercio de sus hombres restantes, ya de por sí lamentablemente escasos, habían sucumbido a la maldición y ahora vestían los uniformes de la Compañía de la Muerte. Apolus los dirigía con consumada destreza, aunque cada noche eran menos, caídos gloriosamente durante el día, más sucumbían a su propia sed de sangre por la noche. Esta batalla era una farsa, una gran actuación para mantener ocupado a los marines espaciales mientras los tiránidos se dedicaban a sus verdaderos asuntos. Las siguientes palabras que pronunció estuvieron entre las más duras que jamás había pronunciado. Todas las compañías, reagrúpense, retírense al Centinela Furioso y vigilancia colérica. El enemigo ya ha tenido suficiente por hoy. La noche cayó en una negrura doble cuando Val Primus dio la espalda al sol y a Val. Las estrellas quedaron ocultas por el humo, las nubes de esporas y las interminables naves del enjambre en órbita. A diferencia de Val, la guerra en la primera luna fue difusa. Los capítulos estaban dispersos por la superficie del planeta. Dante los había desplegado así deliberadamente. Suficientes guerreros para desviar a los tiránidos de Val y el Arx Angélico, no lo suficientes para debilitar la defensa del monasterio fortaleza, dispersándolos para dividir la atención del enemigo. Los marines espaciales en Val Primus eran una fuerza simbólica. La mayor parte de la población habían sido desplazada. Gran parte del resto habían muerto en el combate. ¿Qué estamos esperando, Gabriel? Gruñó Apolus. Surgió de la penumbra de la muralla improvisada, con su yelmo de calavera, que parecía una mueca. ¿Por qué nos has ordenado retroceder? Esto es debilidad. Patético. Moriremos, dijo Seth. Apretó los puños mientras imaginaba golpear a Apolo en la cara. Demasiadas veces el capellán había cuestionado su juicio. Moriremos igual, hagas lo que hagas. Esta guerra es imposible de ganar. ¿Lo sabías cuando llegamos aquí? Tú mismo lo sabías, o no me habrías seguido. Tú, que ibas a salvar el capítulo, matándonos a todos por el capricho de un ángel sangriento. ¡Qué ironía! ¡No me hables así, capellán! Yo solo cumplo con los deberes de mi cargo. Hablas desde tu corazón, negro. Apolo se acercó amenazantemente. Si no te gusta lo que dijo, consulta con el capellán mayor Canarbón. Apolus bromeó con tristeza. Canarbón finalmente había sucumbido a su dolor secular el día anterior, y ese mismo día pereció en la oscuridad de la Compañía de la Muerte. No tienes autoridad sobre mí. Soy el señor del capítulo. Mi decisión se mantiene. Luchamos aquí
aquí. Salimos cuando es necesario. Matamos el momento adecuado. No he devuelto a este capítulo del borde de la destrucción para tirarlo a la basura. Moriremos, y por el bien de quien te habría ejecutado si el gran capellán Astolat no hubiera ejercido su voluntad. ¿Qué es esto? El viejo Set jamás se habría postrado ante Dante. Antepusiste a los ángeles de Baal a tus propios hermanos. Dejaste morir a nuestros exploradores para ayudar a Dante y Cryptus. Docenas de nosotros caímos en ese mundo escudo para que los demás pudieran morir aquí. Quedamos menos de 200 Set. El legado de Amid lleva mucho tiempo desvaneciéndose. Serás tú quien lo acabe. Solo los cobardes hablan así. Los cobardes no tienen derecho a ser escuchados. Set se apartó. La mano de Apolo se extendió y lo agarró del brazo. Soy todo lo que te queda. El resto de los Reclusian han muerto, Set. Soy el último de los capellanes, de los desgarradores de carne, y te hablo con razón. Apolus le soltó el brazo. No deberíamos morir como alimañas acorraladas. Soy un ángel del emperador. Deberíamos morir con el nombre de Sanguinius en los labios y las armas en la mano, no escondidos tras estos muros. Las insignificantes defensas de esta luna no son nada. Apolo extendió la otra mano para abarcar el horizonte. Temblaba de ira. Los demás capítulos están destruidos. La verdadera batalla está en Baal. Dante te deshonró gravemente y no te lo pidió como a un igual. Él ordenó y tú obedeciste. No hay deshonra en lo que hacemos. Quería estar de acuerdo con el capellán. Su alma ansiaba sumergirse en el fuego y no emerger jamás, pero no podía. Era maestro del capítulo, guardián de la ira, y él la usaría, no ella a él. Dante me ha encomendado la tarea de salvaguardar la última pluma en nuestro primarca. No hay mayor honor que ese. Podemos salir, como dices, llenos de furia justa y masacrar al enemigo hasta que caigamos, pero caeremos rápidamente. Si nos quedamos aquí, les daremos tiempos a los ángeles sangrientos, desviaremos la atención de la mente colmena y nos aseguraremos, capellán, de que al menos una parte de este linaje que dice que tanto te importa sobreviva. Moriremos innecesariamente. Los desgarradores de carne ya no existirán. Ya no se trata de nuestra supervivencia, condenación. Se trata de la supervivencia del legado de Sanguinius. Set se dio la vuelta, rechinando los dientes. Se presionó los ojos con las palmas de las manos, dejando que el frío de la ceramita en la piel calmara un poco su ira. Dante te ha cambiado para mal, Set. Dante te ve como un salvaje, te usa como una herramienta, y lo eres. Miro al centaur Yol y veo al antiguo Set. Él no se contiene, morirá gloriosamente. Moriremos como perros por el bien del comandante Dante y por nadie más. Apolo se alejó furioso y su armadura negra como la tinta fue devorada por la noche. Set miró hacia la llanura donde luchaban los caballeros de sangre. Yol había ignorado los deseos de Set y había establecido sus operaciones cerca de la posición de los desgarradores de carne. Deberían haber sido aniquilados 3 veces. Yol había hecho exactamente lo que Set no haría: lanzar sus fuerzas directamente al corazón del enemigo. Destellos de disparos de Volter y aullidos amplificados por Vox eran los únicos indicios de que sobrevivieron entre la agitada masa de alienígenas. No temían a la rabia ni a la sed como muchos de sus capítulos primos, pero la sangre tiránida no era su única fuente en Val Primus. El número de mortales había menguado más rápidamente cerca de la posición de los caballeros de sangre. Muy poco de ellos habían sido aniquilados por el enemigo. Set se alegraba de que todo terminará pronto. En los caballeros de sangre veía el futuro de su capítulo, como animales rabiosos que luchaban sin control.
Set golpeó la muralla con su puño. Apolo tenía razón, pero Set sabía que él también la tenía. Debía haber un término medio. Las alarmas sonaron, rompiendo su concentración. Cientos de enormes bestias de asalto avanzaban. Los disparos de los dos fuertes se dirigieron de inmediato hacia ellos. Set sonrió con júbilo salvaje. Parecía que su elección de muerte le estaba siendo dictada. Los tiránidos estaban realizando otro asalto. Apolo consiguió su deseo, aunque no por las razones que había esgrimido. Set lideró a la mitad de sus guerreros en una carga contra los tiránidos para intentar alcanzar a Centaur-Yol, anticipándose al ataque a sus fuertes. Sus hombres abandonaron alegremente sus armas y tomaron espadas, sierras y pistolas Walters, corriendo tras su señor hacia la refriega. Set se abrió paso matando a todo ser que se atravesaba en su camino. Dejó que la sed roja se liberara de todas sus ataduras. Por la sangre me he hecho fuerte. Su objetivo estaba cerca y no importaba nada más. Los últimos de su compañía de la muerte emitían gritos ahogados mientras aporreaban a sus oponentes hasta la muerte. Sus hermanos de batalla apenas tenían más control. Somos la ira, somos la furia. Somos la espada del ángel, somos la muerte de la enemiga. Canturrearon los desgarradores de carne, gritando y matando. Los desgarradores de carne arrasaron la falange de criaturas de asalto pesadas que avanzaban hacia los fuertes de Yol. Los tiránidos se habían adaptado a la propensión violenta de los ángeles sangrientos, pero su conocimiento era generalizado. No estaban preparados para esta carga, no estaban preparados para los desgarradores de carne. No podían con la velocidad de los ángeles, intentando hacer espacio para sus armas de larga distancia, pero la densidad de la horda se los impedía, haciendo que disparen a su propia especie. La sangre latía en el cráneo de Set, al ritmo de 2 corazones. Otro monstruo murió, y otro más. El ruido de los Walters y más cánticos proveían de una cresta de choque más adelante. ¡Centaur-Yol! ¡Centaur-Yol! ¡He venido por ti! Set corrió hacia un enorme Carnifex, cercenando el cañón de su brazo. La criatura era poderosa pero lenta, y Set era demasiado rápido. 2 certeros golpes con su espada cegaron al monstruo, y corrió por su hombro, cabalgando en su frenético corcoveo hasta quedar atravesado en su columna vertebral. El Carnifex se estrelló hacia adelante, muerto, y Set saltó libre. Aparecieron figuras plateadas y rojas, entremezcladas con los alienígenas. Set se liberó de todo obstáculo. Matando a quienes querían detenerlo. Pasó junto a un caballero de sangre, arrancándole el arma de la mano a otro. ¡Centaur-Yol! ¡Centaur-Yol! ¡Aplaca tu furia! Yol rugió y saltó ladera abajo, con los pies clavándose en el suelo ante Set. Blandió su espada sierra. Set la atacó con el filo de la devastadora de sangre. Echó al otro maestro del capítulo hacia atrás. El caballero de sangre se recuperó y alzó su arma para atacar de nuevo.
Seth respondió con un grito. Joel se detuvo y bajó la espada. De pies a cabeza, goteaba fluidos alienígenas. Después de todo, te dignas a compartir el campo con nosotros, dijo Joel. La lucha mainaba a su alrededor. Los caballeros de sangre formaban un círculo alrededor de los dos maestros del capítulo. Los desgarradores de carne seguían a sus homólogos. Seth extendió la mano y se arrancó el yelmo. Los tiránidos están de fiesta. Este mundo está perdido. Él también sintió el impulso de luchar, de atacar y matar al caballero de sangre, de dejar de lado toda razón y terminar su vida en un último duelo heroico. Controló sus pasiones. Tenía algo más en mente. Puedes luchar contra mí o podremos luchar contra ellos. debería matarte. El tiempo de la alianza ha terminado, Seth. Solo hay sangre. Los hombres de Joel formaron a su alrededor. Los desgarradores de carne de Seth respondieron de la misma manera. Volteres alzados. La ira los invadió a todos. El fratricidio estaba a un paso. Yo tenía razón. Tú y yo somos iguales. Podríamos haber cometido una masacre gloriosa si tan solo hubieras escuchado. Ahora es demasiado tarde, Seth. ¡No lo es! Con un gran esfuerzo de voluntad, arrojó a Devastador de sangre y tiró del tubo de su espalda, rompiendo la tapa y permitiendo que el relicario de Amit se deslizara hasta sus manos. ¡No dejaré que la rabia ponga fin a mi capítulo! Dijo Seth, extendiendo el relicario. ¡No moriré como una bestia! Al ver el relicario, la ira de los demás flaqueó. ¡No lucharé a instancias de la rabia! ¡Lucho por Sanguinius! ¡Mi muerte contará para algo! Joel contempló el relicario con la cabeza agacha. Su arma se tambaleó y bajó. Por el gran ángel. Luchamos por el imperio. ¡No por furia! Seth sostuvo el relicario en alto. Al hacerlo, una luz clara brilló desde dentro a través del calado del metal. Al tocarlo, su ira se desvaneció y los desgarradores de carne y los caballeros de sangre cayeron de rodillas, maravillados, dejando a Joel y a Seth solos. Le hice una promesa al maestro de los ángeles sangrientos de salvaguardar este artefacto. Tengo la intención de cumplirla. Entonces, ¿qué sugieres? Val Primus, Akai. He llamado a mi flota para evacuarnos. Devolveré esta reliquia a su hogar en la Basílica Sanguinario. Te permitiré unirte a nosotros, como lo solicitaste. Deja de lado tu prohibición de luchar junto a otros. Regresa con nosotros a Val, donde moriremos con un propósito. El paseo de los ángeles se había convertido en un paseo de la muerte, y todos sus nobles héroes habían sido derribados de sus pedestales. El Ars Angelicum ardía, la guerra rugía en cada nivel de la imponente fortaleza. El enjambre aéreo tiránido, libre para actuar una vez derribado el escudo de vacío, repelió a los defensores desde las galerías exteriores escalonadas del Ars Murus. Sección tras sección, los cañones se silenciaron, los organismos terrestres tiránidos fueron movilizados, los carnívoros azotaban las puertas de la fortaleza, los Genestealer de ágiles extremidades trepaban por muros relucientes. Poco después de la caída del escudo de vacío, la cúpula de los ángeles se hizo añicos, debilitado por la baba ácida y los derrames de armas. El frente unido de los hijos de Sanguinius se dividió en innumerables pequeñas acciones. Al observar la debilidad de la cohesión entre los capítulos, la mente colmena los había separado y los estaba eliminando uno a uno.
Los informes que llegaron al Strategium a través de las transmisiones de negación tiránida hablaban de capítulos destrozados y barcazas de batalla destruida. La Invictrix, nave insignia de la Guardia del Osario, fue derribada sobre Baal Secundus. El desgarrador de carne Victus había interrumpido el vuelo y no había emergido del otro lado de Baal Primus. Cientos de otras naves habían desaparecido. La flota de guerra de los Hijos Dorados, cuyas naves áuricas habían patrullado los confines septentrionales de la galaxia desde el 38º milenio, quedó destrozada en fragmentos ricos en oro que orbitaban los mundos exteriores de Baal. Su legendario Librarius se perdió en el vacío. Sus siervos fueron consumidos por la mente colmena. Sus hermanos de batalla reducidos a un puñado de supervivientes dispersos. Los ángeles excelsis habían muerto en llamas. Llegaban marcas mortis tras mortis, no las runas individuales que detonaban la pérdida de un hermano de batalla, sino símbolos raros y terribles que hablaban de la muerte de compañías y capítulos. Los ángeles gloriosos, la sangre ardiente, los hermanos de Yarad, aniquilados sin un solo superviviente. La situación en Baal no era mucho mejor, y mientras el alma de Dante se estremecía con cada terrible noticia, la época de la estrecha cooperación entre los capítulos había terminado, mucho antes de lo que Dante temía. Los menguantes guerreros que defendían el Arx de los enjambres recurrieron a lo que sabían. Luchar por capítulo, compañía y escuadra. Los guerreros se encontraron solos para enfrentarse al enemigo y a la sed antes del fin. Como bandas de mundo colmena, grupos de supervivientes forjaron territorios que defender dentro del monasterio fortaleza. En el reducto celestial se mantenía una apariencia de orden, pero fuera de la fortaleza del Arx, los hijos del gran ángel se vieron obligados a retroceder pasillo tras pasillo. No importaba cuántos enemigos eliminaran, siempre había más, y así fueron agotados, aislados y finalmente destruidos. Aunque era una de las mentes militares más brillantes de su época, Dante no podía formular ninguna estrategia contra semejante masacre por desgaste. De no haber caído el escudo de vacío, los capítulos de la sangre podrían haber persistido y finalmente triunfado. Ya se había hecho antes en Macragge, pero el Behemoth había sido un pequeño banco de arena comparado con el Leviatán. Había caído en las mentiras de su propia leyenda. Behemoth había sido derrotado. ¿Acaso él, Dante, podría hacer lo mismo con Leviatán? Los tiránidos se acercaban a las puertas del reducto. Si la fortaleza caía, la lucha habría terminado. Los equipos de asalto luchaban en múltiples niveles, intentando sellar las vías de acceso al centro neurálgico del Arx. Lugares con milenios de historia como el Paseo de los Ángeles pasaron de una maravilla arquitectónica a un lastre táctico. Sus accesos eran amplios, jugando a favor del invasor que avanzaba sin descanso. Historias similares se repetían a lo largo de las salas del Arx, donde su destrucción en pos de frenar a los tiránidos caían como una daga sobre el corazón de Dante. Él mismo echó un vistazo al Pozo de los Ángeles. La plaza estaba repleta de tiránidos muertos, pero no había suficientes armas ni balas para matar a los innumerables millones de senos que aún caían sobre Baal. Un grupo mixto de ángeles sangrientos, ángeles luminosos y bebedores de sangre corrían con Dante. Mortales reclutados y guerreros esclavos de sangre proporcionaban fuego de cobertura. Sus rayos láser crujían en el camino, derribando gárgolas que interrumpían el paso. Dante se arrojó al amparo de los enormes pilares de 3 lóbulos del Arcus Eli. Ángeles con coronas de victoria de piedra verde miraban hacia abajo, con ojos inexpresivos, con las manos extendidas en señal de bendición hacia la extensa extensión del Tribunalis Victorum. 100 metros escaleras abajo, guerreros y 4 Dreadnoughts de los alas rojas mantenían una barricada de piedra destrozada contra una masa hirviente de
tiránidos. Ningún proyectil fallaba. Las criaturas eran destrozadas por decenas. Filas enteras de ellas reventaban en pedazos de carne y fragmentos de bioarmadura. Aún así, seguían avanzando. Así habían continuado durante 3 días, desde que los tiránidos se habían abierto paso hacia el reliano inferior. Las escaleras estaban completamente cerradas. Los alas rojas estaban a salvo de ataques aéreos. Era un excelente cuello de botella en cualquier otra circunstancia, pero no podían mantener la línea indefinidamente. Capitán Dentinus, prepárese para retroceder. Dante podía sentir su rabia, su deseo de salir de su escondite y atacar con hacha y espada. Los vástagos de Sanguinius no estaban hechos para este tipo de guerra. Nos estamos manteniendo en su lugar, mi señor. Podemos mantener la escalera libre. Retírense al Portis Castellum. El paso está comprometido. Sus cañones ya no funcionan. Hay que sellarlo por este extremo y restablecer el perímetro a la entrada del reducto. Prepárese para replegarse a mi orden. Como ordene, mi señor. Un tecnomarine de los bebedores de sangre trabajaba con rapidez en el soporte más alejado del arco. Él y sus sirvientes ya habían preparado la columna para su demolición. Dante se apartó para dejar que otro tecnomarine llegara al segundo pilar. La demolición está preparada, mi señor. Compañía, prepárense para disparar. Dentinus, retrocedan, ahora. Los alas rojas dispararon algunos tiros más. Algunos permanecieron en sus puestos, reacios a dejar al enemigo con vida. Los 4 Dreadnoughts fueron los últimos en marcharse. Subieron las escaleras de espaldas, con sus cañones moviéndose de un lado a otro mientras se retiraban. ¡Abran fuego! Grupo mixto disparó sobre las cabezas de los alas rojas, conteniendo a los tiránidos con una tormenta de fuego. Las escaleras eran anchas pero empinadas. Los marines espaciales lograron mantener una descarga constante hasta que los alas rojas estuvieron cerca. Se detuvieron un instante mientras los aproximadamente 70 guerreros corrían. Dentinus, replieguense al Portis Castellum. Reúnan a los mortales de camino. Pueden comenzar los preparativos en el Portis Castellum inmediatamente. Mantendrán la línea allí. Sí, mi señor. Se dieron la vuelta y volvieron a disparar. Los alas rojas regresaron en tropel a la ciudadela. Solo al cruzar el último escalón, los Dreadnoughts giraron las piernas, siguiéndolos con sus torsos, y luego emprendieron una carrera estremecedora. Compañía, retírense a mis órdenes. Grupo por grupo. Protocolo de fuego de cobertura. Los tiránidos subieron las escaleras a toda prisa. Cientos murieron, pero, libres del intenso fuego de las armas pesadas de los acorazados de las alas rojas, lograron acercarse a su enemigo. Grupo 1, retrocedan. La mitad de los marines espaciales se giraron y corrieron tras los alas rojas. El primer grupo de marines espaciales se reorganizó 100 metros más adelante, listos para cubrir a los demás. Grupo 2, retrocedan. El segundo grupo continuó avanzando a través del primero, hacia donde los alas rojas estaban estableciendo una nueva barricada frente a las enormes puertas metálicas negras del reducto celestial. ¿Mi señor? Preguntó un tecnomarine. Levantó un detonador. Durante 8000 años, el Arcus Elin había presenciado las victorias de los ángeles sangrientos. Qué doloroso que lo último que debía ver era la derrota. Hazlo. El pulgar del tecnomarine presionó el botón. Tuvieron que utilizar fuego de Volter pesado para terminar de derruir la sección, ya que la mampostería se apiñó, impidiendo su derrumbe total.
Con un crujido desgarrador, la piedra se desintegró y el Arcus Elim se desintegró. Trozos de mampostería se estrellaron contra los tiránidos y sus tallas se hicieron añicos en el suelo de la galería. Una ráfaga de escombros rocosos cayó desde arriba y selló el camino del Tribunalis. Los pocos tiránidos que lograron pasar fueron abatidos a tiros. La compañía profirió una ovación entrecortada. El camino al reducto estaba bloqueado. Dante permaneció en silencio. Contempló en la nube de polvo. No había victoria en ese momento. Era Arnopul, Holonan, Roger Giff y Cryptus, una y otra vez, un gesto patético, una piedra en el camino de la inundación, y peor por ser inferior a todos los que lo habían precedido. Dante dejó que sus hombres vitorearan. En silencio, el maestro del capítulo giró sobre sus talones y regresó al Portis Castellum. Dante esperaba con impaciencia mientras los esclavos de la forja trabajaban en su armadura. El capitán Adanicio se dirigió a la reunión de capitanes veteranos de numerosos capítulos reunidos junto a Dante. El Strategium se estremeció. El polvo se desprendía del techo, interfiriendo con el hololito táctico. Un baño de rojo le rodeaba los pies. Más rojo salpicaba sus murallas y galerías. Era un cadáver gigantesco infestado de gusanos. Entonces debería salir al meollo del asunto con el molder en la mano y contarlos yo mismo, pensó Dante furioso. Las alas inferiores siguen en disputa, decía Danicio. Los ángeles luminosos controlan la galería de las artes, pero están perdiendo efectivos constantemente. Tenemos serios problemas aquí en el Pozo de los Ángeles. El Elicio de Verdis está invadido en todos los círculos excepto en el 9º. Retomamos la plaza solo para perderla ante el enemigo a diario. Sugiero que la abandonemos. Hasta ahora, todos los refuerzos enemigos han estado bajando por el Pozo de los Ángeles, donde nuestros cañones podrían hacerles mella, y por el Portis Gehenna. El enemigo está haciendo más incursiones. Hace 3 horas, organismos excavadores tiránidos penetraron el Ars Murs aquí y aquí. Túneles blancos y brillantes abrieron paso a través del espesor de las paredes de los volcanes. Nos flanquearon en la puerta Elohim y las puertas de Dondris. Pronto las abrirán. ¿Cómo sucedió esto? ¿Dónde está Sargo? ¿Dónde están los ángeles en Cármines? Se les encomendó proteger el 4º sector. Adanicio miró al capitán Sendrot del 9º regimiento de ángeles sangrientos. ¡Respóndeme! Sargo murió hace 1 hora, mi señor, junto con 2/3 de su capítulo, dijo Sendrot. Los ángeles en Cármines están devastados. La mitad no pudieron contenerse ante la pérdida y se dejaron llevar por la sed. Mataron a muchos antes de caer. Apenas queda una compañía. ¿No le informaron, mi señor? Le envié mensajeros. Dante negó con la cabeza. Esos mensajeros nunca me alcanzaron. Sin una red de comunicación más amplia, estamos condenados, dijo el capitán Ilius del Sanguinet Hots. Intentamos aumentar la ganancia en nuestra comunicación vocal para atravesar el campo de interferencia tiránico, pero sus métodos se han vuelto más sofisticados desde la última vez que luchamos contra ellos, dijo Incarael. Parece que saben qué frecuencias desactivar y cuándo las activamos. Solo la fuerza bruta puede superarlo, pero cuando presionamos, contraatacan con más fuerza. Nuestra capacidad para superar su transmisión de negación está disminuyendo. Priorizan nuestros sistemas de comunicación vocal y aures. Nuestras líneas duras están siendo atacadas, al igual que nuestra red eléctrica. Tenemos cortes de electricidad en todas las zonas, excepto en los niveles superiores del reducto y del librarios, dijo Caeston, maestro de forja de los bebedores de sangre. Están paralizando deliberadamente nuestras comunicaciones. Pronto estaremos sordos y ciegos. La representación de Ars brillaba intensamente, desafiando a Dante a encontrar una solución.
No veía ninguna. Todo, salvo los niveles superiores del Ars Murus y el propio reducto, estaban en disputa o invadido. Las galerías de la ladera de la montaña se habían perdido. Un puñado de bastiones resistían. Eran islas aisladas en un océano de xenoformas. El reducto es nuestro último refugio. Ante sus palabras, Adanicio destacó el reducto celestial. La torre del homenaje del castillo de Lars era un alto tambor construido en el Murus, coronado por la ciudadela Reclusia. No ha habido incursiones de Intramurus, a menos que haya más malas noticias que desconozca. El reducto permanece intacto, al menos por ahora. Entonces debemos retirarnos de nuevo. Reúnan a todos nuestros guerreros en la fortaleza. Nuestras fuerzas están siendo aisladas y exterminadas. Seremos destrozados y eliminados poco a poco. Si nos concentramos en la ciudadela, podríamos resistir durante meses si es necesario, hasta que llegue la ayuda. Si es que llega la ayuda, dijo el capitán Borgio. El jefe de reclutas había visto morir a la mayoría de los exploradores de los Ángeles Sangrientos durante la última semana. ¿Cuál es la situación más allá de los muros? Se ha perdido la caída del cielo. El capitán Sadranael ha muerto. De eso estamos seguros. Hemos perdido completamente el contacto con Val Primus. El contacto intermitente con Val Secundus sugiere que la caída del ángel sigue en pie, al igual que el ril astropático bajo las espadas carmesines. Algunos elementos de la flota siguen hostigando al enjambre en el vacío, pero su efectividad en combate ha alcanzado su punto más bajo y pronto se reducirá a nada. No se ha sabido nada de Mephiston. Tememos que también esté muerto. No todo está perdido. Con el ril intacto, aún podemos pedir ayuda, dijo Malpas, el maestro del capítulo de los exsanguinadores. Si es que hay alguna ayuda disponible, dijo el capitán Exus de las espadas sangrientas. No podemos depender de ayuda. Debemos crear la nuestra. Hay muy poco en nuestros mundos que los tiránidos puedan cosechar. Tarde o temprano se les acabarán los monstruos que lanzarnos. Solo debemos persistir. Tenemos la ciudadela. Quedan varios miles de nosotros. Ya hemos masacrado a millones. Por la sangre resistiremos. Por la sangre resistiremos. Ordenen replegarse a la ciudadela ahora. Todos los guerreros deben rescatar todo lo que puedan y traerlo consigo. Ya hemos perdido demasiados suministros. Pase lo que pase, este será un largo asedio. Los servidores y esclavos terminaron con la armadura de Dante y se retiraron. Ahora, Adanicio, las bajas de hoy. Adanicio comenzó la solemne lista de muertos, como todos los días desde el inicio de la invasión. Mientras hablaba, Ordamael y sus hermanos capellanes entonaban oraciones por las almas de los perdidos. La lista era larga. Dante se esforzaba por escuchar. El mareo le impedía concentrarse. Se tambaleaba. La voz de Adanicio se quebró y se detuvo. Una opresión se apoderó de los ojos de Dante. Un silencio antinatural se apoderó del Strategium. Sintió como si no pudiera respirar. ¿Qué nuevo mal de los tiránidos es este? Estos no son los tiránidos. De repente, los servidores del Strategium comenzaron a gemir y farfullar en una miridia de lenguas. Algo maligno se apoderó de la reunión, provocando convulsiones en los hombres y a los marines espaciales caer de rodillas con gruñidos de dolor insólito. Los pocos cíticos presentes en el Strategium, tanto mortales como adeptus astartes, gritaron de agonía. Truenos resonaron fuera del monasterio y el ar se estremeció. Dante se tambaleaba sobre un suelo agitado, aunque no podía decir si se movía o si era producto de su mente. ¡Abran las contraventanas! Se tambaleó por el amplio Strategium hasta el muro del fondo, donde, en tiempos más tranquilos, enormes ventanales daban a las dunas de Val. ¡Mi señor!
¡Los tiránidos! Dante se volvió hacia él, con una furia tan potente que igualaba la indignación reflejada en el rostro dorado de Sanguinius. ¡Hazlo! ¡Ahora! El Ark se balanceaba de forma imposible. Nada, salvo un exterminatus por torpedo ciclónico, tenía la fuerza suficiente para sacudir una montaña de esa manera, y aún así seguían vivos. No se trataba de un fenómeno físico. Adanicio apartó a los sirvientes encogidos del escritorio que operaba en las persianas y anuló a los sirvientes responsables de su operación. Se tambaleó hacia el cristal. Por primera vez en siglos sintió náuseas, asqueado hasta lo más profundo de su alma por lo que sucedía afuera. El cielo estaba en llamas, los relámpagos caían frenéticamente desde las nubes agitadas, los tubos de alimentación de los tiránidos se rompieron y cayeron. Un viento violento azotó la tierra, energías impuras se extendieron por el cielo, envolviendo naves en espirales de luz infernal. Estallaron y cayeron, ardiendo con llamas verdes. La realidad tembló como un gong golpeado. A lo largo de los desiertos de Val, los tiránidos se detuvieron y se giraron al unísono hacia el cielo, con la boca abierta al máximo. El terrible grito provino de 1.000 millones de gargantas alienígenas. La mente colmena estaba gritando. Val soportó un cataclismo que se desarrolló en toda la galaxia. La oscuridad llegó a Val como una descarga de fuego púrpura. Los tres mundos quedaron envueltos en una neblina de energía hirviente que primero engulló las estrellas y luego los ocultó mutuamente. En Val Secundus, los astrópatas de los ángeles sangrientos gritaron y perecieron, dejando solo a un puñado de sobrevivientes para experimentar el horror total de la disformidad desatada. En las profundidades de la Rubérica, la aquelarre de cíticos de Mephiston se tambaleó. Todas las mentes, grandes o pequeñas, sintieron el toque de la disformidad. Bendecidos con una porción del poder cítico de su padre, los vástagos de Sanguinius estaban afligidos. Las armas cayeron de sus manos entumecidas mientras visiones de guerras perdidas hace mucho tiempo llenaban sus mentes, y la rabia se agitaba en el pecho de todos. Pero los hijos del gran ángel estaban menos afligidos que su enemigo. Un rugiente fuego de disformidad se estrelló contra el alma gestal de los tiránidos, tomándolos por sorpresa. Nunca antes la mente colmena había sido tan gravemente herida. Su control sobre sus billones de cuerpos fue violentamente interrumpido, tan catastróficamente que por un instante la mente colmena dejó de existir. Se recuperó rápidamente, disminuida pero viva, pero ese momento le pareció a la mente colmena una eternidad de oscuridad. Billones de criaturas perdieron para siempre el contacto con la mente colmena y quedaron reducidas a animales inconscientes. Por primera vez en su existencia, la mente colmena probó la muerte. En el sistema Val, cientos de miles de tiránidos murieron, con sus troncos cerebrales reducidos a humeante papilla por retroalimentación cítica. En el Strategium, Dante se desplomó inconsciente. Miles de marines espaciales de la sangre lo siguieron. Muchos despertaron sin recordar quiénes eran, con sus mentes marcadas por visiones de la muerte de Sanguinius. El fin de sus vidas en la locura y la sangre los esperaba. La cicatriz Maledictus se había abierto.